Estimados, continuamos con el segundo módulo de educación continuada del curso de Introducción a la Inmunología. En el módulo 2 vamos a revisar los receptores para el antígeno con los siguientes objetivos propuestos para la charla: describir las características del antígeno, determinar las respuestas inmunológicas frente a los agentes infecciosos, diferenciar la activación de las células de la inmunidad innata y las células de la inmunidad adaptativa, específicamente con el tema de receptores y todo el proceso de señalización intracelular para que ejerzan su efecto. Inicialmente iniciamos con el antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es una sustancia o macromolécula extraña que penetra o es introducida en el organismo, en el cual provoca una respuesta inmune, es decir, toda sustancia que pueda producir anticuerpos, una respuesta humoral. Recordando en el primer módulo revisábamos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, es decir, un antígeno es aquel que permite activar la respuesta adaptativa y específicamente la respuesta inmune humoral o la proliferación de células sensibilizadas, respuesta inmune celular. Entonces recordemos que aquí están los linfocitos B, perdón, los linfocitos B en la respuesta inmune humoral y aquí están los linfocitos T en la respuesta inmune celular, con las que reaccionan específicamente. Condiciones de la antigenicidad. Para tener poder antigénico, las moléculas deben ser grandes, rígidas y químicamente complejas. Esto lo decía Tizar en el año 1977. Entonces, ¿cuáles son las características principales de un antígeno? Carácter extraño, es decir, que no sea propio el organismo, que provenga de afuera. Complejidad química, de acuerdo con una estructura molecular, de acuerdo con un tamaño molecular, de acuerdo con una estabilidad o rigidez de esa estructura y de acuerdo con una degradación o degradabilidad. Inicialmente el carácter extraño, la exogenicidad. Entonces aquí tenemos el sistema inmune diferencia rápidamente entre lo que es propio, desarrollo de tolerancia a antígenos propios, son los autoantígenos. Recordemos que esta parte se pierde cuando el paciente genera enfermedades de tipo inmunológico como lupus eritematoso sistémico, como artritis reumatoidea. Pero también reconoce lo ajeno, lo que no es propio, es decir, lo que se distancia filogenéticamente, es decir, lo que de acuerdo con su herencia, de acuerdo con su producción, es distinto. Entonces es allí donde se dispara la respuesta inmune, es la respuesta de inmunogenicidad. Aquí también hay una respuesta inmune cuando los autoantígenos no son reconocidos como propios, lupus, artritis reumatoidea, pero esencialmente no es el motivo de nuestra charla. El motivo de nuestra charla es este: como algo externo, en este caso una bacteria, un virus, puede generar una respuesta inmunológica general. La complejidad química, entonces, aquí está en orden decreciente la complejidad y en orden también decreciente la antigenicidad. Lo más antigénico son las proteínas, le siguen los hidratos de carbono o carbohidratos, azúcares, y posteriormente los lípidos. Hay un gran interrogante con respecto a los ácidos nucleicos, si generan antigenicidad o no. Probablemente sí. La estabilidad estructural, entonces, tiene que ver, como lo veíamos en la diapositiva inicial, con la rigidez, mantenimiento de una forma estable, rígida, no flexible, para reconocimiento por parte de los receptores de superficie de las células inmunocompetentes. Lo vamos a ver más adelante cómo esta sustancia que es exógena o este microorganismo, en este caso que es exógeno, puede ser reconocido por receptores en la superficie de la membrana plasmática de nuestras células y puede generar una respuesta inmunológica. Un ejemplo de aquello que no tiene estabilidad, como la gelatina, la flagelina de los flagelos bacterianos, pues tienen baja estabilidad y pues baja antigenicidad. Entonces debe tener una forma estructuralmente rígida. Degradabilidad según la composición química. Entonces esta degradabilidad se produce por el metabolismo, la degradación. El metabolismo puede ser alta o baja. Alta, por ejemplo, los polisacáridos, los almidones que se transforman en azúcares, el glucógeno que se transforma en glucosa. Y baja, ejemplo, polímeros inorgánicos inertes, plásticos, por ejemplo. Entonces, el bajo tiempo de exposición al sistema inmunitario genera baja antigenicidad porque se metaboliza rápidamente. Imposibilidad de transformación por células del sistema inmunitario también genera baja antigenicidad
porque en estos casos son inorgánicos e inertes. Entonces, aquello que es degradable rápidamente o que no genera ningún tipo de respuesta, pues disminuye la antigenicidad. Entonces, si un antígeno debe tener baja degradabilidad. Según su función, entonces, pueden ser exógenos o endógenos. Los exógenos regeneran una respuesta inmune humoral. Las bacterias extracelulares, los protozoos, los helmintos. Recordemos que los helmintos son aquellas eh, parásitos de tipo, de tipo de tipo gusanos como los ascaris, como la tenia, sustancias vegetales, venenos animales, alimentos, eso generan respuesta inmune humoral. Los endógenos entonces generan una respuesta inmune celular, entonces otra vez, la respuesta inmune humoral, linfocitos B, la respuesta inmune celular, linfocitos T. Y en los endógenos están los virus, las bacterias intracelulares, protozoos intracelulares, las mismas células tumorales, las células de trasplante que reaccionan o que generan algún tipo de respuesta inmunológica y muchas veces produce la pérdida del trasplante. ¿Cuáles son los tipos de respuestas inmunológicas frente a los agentes infecciosos? Entonces, aquí están los diferentes tipos de células o sustancias como el complemento o los anticuerpos y digamos en qué momento se activan por diferentes agentes infecciosos. Las bacterias disparan la respuesta de polimorfos nucleares, recordemos que son los neutrófilos y los macrófagos, al igual que el complemento, y generan una respuesta de anticuerpos. Las bacterias intracelulares principalmente disparan la respuesta de macrófagos y de linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8, ¿cierto? Los virus generan una respuesta frente o disparan la respuesta de macrófagos, natural killers, linfocitos CD4, linfocitos CD8. Los hongos principalmente macrófagos y los parásitos principalmente anticuerpos tipo inmunoglobulina E. Entonces de esa manera podemos ver cómo cada uno de los agentes de infecciones pueden disparar un tipo de respuesta. Nos interesa mucho las respuestas a las bacterias y a los virus principalmente por nuestro producto Pentaglobin. La respuesta inmune innata, entonces, en este esquema resume la tabla de la diapositiva anterior. Entonces, los parásitos disparan principalmente los eosinófilos y los mastocitos, las bacterias, los neutrófilos y los macrófagos, y los virus principalmente las natural killer. Y la producción por células dendríticas y por células principalmente tipo B o plasmocitos de interferones. ¿Cómo distingue el sistema inmune lo no propio? Mediante señales. Entonces, el sistema innato, a través de receptores para estructuras presentes en microorganismos, y el adquirido, el sistema inmune adquirido, a través de los receptores en el linfocito B o los receptores en el linfocito T. Ya vamos a hablar de esa parte. Entonces, el sistema innato, recordemos que las células principales son los monocitos, los macrófagos, los polimorfos nucleares. En el sistema adaptativo está el linfocito B, el linfocito T principalmente. En el innato se reconocen muchas sustancias microbianas diferentes, una respuesta similar, es una respuesta de que no hay memoria, mientras que en el sistema adaptativo, pues la célula reconoce solo una sustancia, es variable, flexible y de memoria. Entonces recordemos inicialmente el macrófago o el sistema innato, sistema inmune innato. Entonces el macrófago produce dos cosas importantes, las citoquinas y las células presentadoras son células presentadoras de antígeno. Produce citoquinas y corresponde a las células presentadoras de antígeno. Entonces vamos a mirar cómo produce las citoquinas. Aquí está la activación de la inmunidad innata, macrófagos y neutrófilos, y uno de los principales receptores sobre el macrófago es el RRP. Son los receptores de reconocimiento de patrones. Son diferentes, ¿listo? Como el receptor tipo TOL, el receptor de lecitina tipo C, los receptores scavenger, etcétera. Entonces, esos receptores de reconocimiento son los principales que nos van a reconocer microorganismos externos. Estos receptores de reconocimiento de patrones reconocen patrones de moléculas asociadas a patógenos, conocidos como MAP.
Y estos maps son patrimonio de los patógenos, pero no de sus huéspedes, o sea, están dentro de las células del patógeno, son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del microorganismo, o sea, es decir, de la virulencia de cómo se comporta el microorganismo frente al huésped, son estructuras invariantes compartidas por clases enteras de patógenos, es decir, conservadas evolutivamente. Los ejemplos de estos patrones moleculares asociados a patógenos son el lipopolisacárido, el peptidoglicano, el ácido lipoteicoico, la manosa de oligosacárido microbiano, el DNA contenido no metilado y el RNA de doble cadena. Entonces, algunas características de esos receptores son moléculas secretadas que circulan en la sangre o linfa, receptores de superficie de células fagocíticas como macrófagos, receptores de superficie celular que se unen a patógenos iniciando una señal que produce citoquinas, receptores tipo em, leucina, fenilalanina, metionina, se unen a péptidos de N-formil y atraen otros neutrófilos, esencialmente atraen otros neutrófilos, receptores tipo Toll-like receptor como los scavenger. 6 tipos con condiciones distintas, ya los vamos a ver, de baja densidad acetilados y los CD14 receptores presentes en la superficie de fagocitos que facilitan el reconocimiento de lipopolisacáridos.